lo que vamos a hacer es ver, entonces, primero la cláusula del Tesoro, artículo 4 de la Constitución, vamos a desmenuzarlo, ¿sí? Y después vamos a ver la denominada cláusula presupuestaria, que está en uno de los incisos del artículo 75. Y también vamos a intentar ver qué dice esa cláusula y relacionarla con otras. ¿Bien? Y ahí es donde nos vamos a encontrar con la última parte que nos queda del tema de coparticipación, porque de alguna manera comparten los mismos principios. Y veríamos los principios tanto presupuestarios como de la coparticipación. Bien, entonces, arrancando por el artículo cuarto y por qué dice el artículo cuarto, si uno se pone a leerlo, es un artículo estático, digamos, define cosas, define cuáles son las fuentes que alimentan esa gran caja que se llama Tesoro Nacional, ¿sí? Y que no debemos confundir con otra gran caja, que la vamos a ver en la segunda parte, que son las reservas del Banco Central, hoy tan de moda. Decir, bueno, una cosa es la gran caja del Banco Central, otra es la del Tesoro. Ambas deben estar separadas y tienen vasos comunicantes que en su momento les voy a contar, ¿sí? Pero prefiero que lo tengamos claro ahora. Y después hay otras 24 cajas que son las cajas de cada ente autárquico denominados en nuestro país provincias. Bien, entonces, no confundir todas estas cajas. Están interconectadas, pero son diferentes y tienen fuentes diferentes. Como vimos hace un par de días, las fuentes principales de las provincias son su propia recaudación más lo que le llega por vía del tesoro, por vía de la coparticipación, ¿verdad? Esas serían las fuentes principales de las cajas provinciales. Y después está la del tesoro, ¿sí? Que se integra por lo que vamos a ver, más lo que le toque 46% de coparticipación, que ya lo vimos. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? Sí. Una consulta. ¿La del Tesoro esta es distinta de la ATN o son la misma? Bueno, bien. Vamos a ser claros, es la misma. Lo que pasa es que dentro del Tesoro Nacional vamos a ver pequeñas subcajas. ¿Está? Porque cada ministerio tiene un tesoro, etc. Una tesorería, no un tesoro, una tesorería. Pero es buena la pregunta porque cuando analicemos más profundamente el presupuesto, le pido que me lo haga recordar, cuando analicemos la ley de administración financiera, ahí nos vamos a dar cuenta que este tesoro tiene unas regulaciones y tiene delegaciones, por llamarlo de alguna manera, que son esas otras tesorerías que hay en los ministerios. ¿Bien? Con mayor o Bárbaro. menor, independencia. ¿Bien? Bueno, Genial, gracias. ¿qué dice, por favor, qué dice el artículo cuarto? ¿Alguien más quería preguntar algo? Creo que Luciano, sí. Sí, hago una consulta. Por una cuestión de eficiencia, ¿no sería mejor que se uniera, digamos, la caja del Tesoro y del Banco Central? Porque muchas veces se escucha, el Banco Central está financiando al Tesoro y hacen los pases y demás. Bueno, es muy buena pregunta, pero para otro momento. Lamentablemente estoy prometiendo muchas cosas por el día de hoy. La realidad es que lo que sería las reservas del Banco Central básicamente están constituidas por dinero que no es pesos. Son dólares, oro, algún metal precioso, yuanes, renminbi, como se le llama propiamente, está constituida por derechos especiales de giro, que son la moneda contractual del Fondo Monetario Internacional. Es un montón de cosas que
los bancos centrales a nivel internacional tienen acordado que son reservas inembargables en otros lugares. ¿Está? En cambio, el dinero del tesoro, cuando el país es deudor, pueden ser embargables. Repito, es un tema que lo vamos a tener que ver cuando analicemos con mucha propiedad cómo está funcionando esa gran caja que se llama reserva del Banco Central. Como una política de buen manejo, las cajas deben ser independientes y las cartas orgánicas de los diferentes bancos centrales admiten conexión entre ambas. Por ejemplo, cuando se dice el Banco Central financia al Estado argentino, no es propiamente la verdad. El Banco Central a veces le pasa ganancias anuales al Estado Nacional. O sea, funciona como si fuera un banco que tiene ganancias y le transfiere parte de sus ganancias. Bien, hay otras Disculpe. veces, sí, puedo terminar la idea Sí, como no, y perdón. vamos, Rodrigo, así. A veces el Banco Central le transfiere adelanto, ya eso se parece más a a un, a un financiamiento, ¿sí? Y a veces, lisa y llanamente, imprime dinero por encima de lo autorizado, que eso sería un desastre. Bien, Rodrigo. Sí, profe, era justo eso, hablar o sea, digamos, la transferencia de utilidades y los adelantos transitorios, digamos, en cierto momento no pasarían a ser lo mismo, vienen a suplir, digamos, la falta de dinero que hay en el Tesoro para cumplir con las obligaciones del Estado. Bien, sí, sí, exactamente. Lo que sucede es que no es lo mismo, ¿está? No es lo mismo que le transfieran, vamos a ser claro también, muchas de esas ganancias, como vamos a ver, son ganancias de dudosa, digamos, de dudosa naturaleza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Banco Central en el año 2019 tuvo una ganancia de 1.600 billones de pesos. Ahora, ¿alguno de los que está acá cree que el Banco Central fue más rico por eso? No. El tema fue que fue una ganancia de cambio. ¿Qué significa una ganancia de cambio? Que contabilizado los dólares que tiene guardado a el precio del dólar, como el dólar se disparó al cielo, tuvo una gran ganancia de cambio. ¿Me comprenden? Entonces, esa es una ganancia bastante discutible porque la plata que vos liberás por ahí la tenés que respaldar con qué? Con esos dólares, ¿me comprenden? Entonces, pero, lo importante es guardar determinada legalidad en todo esto, porque cuando nos vamos de la legalidad ya estamos peor que nunca, ¿me comprenden? No quiero avanzar mucho más porque nos vamos a meter en otro tema que yo sé que lo vamos a ver con mucha más propiedad en el futuro. Bien, ¿alguna otra cosa con el comentario? Vamos a ir entonces a al artículo 4. Dice el artículo 4. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional. Lo que vimos, la cláusula que define, formado del producto de derechos de importación y exportación. Primer gran fuente, ¿sí? Derechos de importación y exportación. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones de soja, etc. ¿Sí? O sea, por cláusula constitucional, esta fuente es propia del Estado Nacional y nada más. Si después el Estado Nacional la quiere coparticipar, repartir, etc., lo podría hacer, a mi juicio no lo debe hacer. ¿Está? Pero lo podría hacer. Bien. Después dice de la venta o locación de tierras de propiedad nacional. Acá tenemos un tema que va y viene, ¿sí? Va y viene. ¿Por qué? Porque en sí mismo, como fuente de allegarse recursos,
es una fuente que no constituye una gran masa de dinero, ¿sí? Hay mucha tierra fiscal en nuestro país, porque nuestro país, como dijimos, es un gran desierto, etc. Sin embargo, a la hora de la verdad, cuando vamos a ver cuánto está recaudando por alquilar o por vender esas tierras, es muy poco. Pero ¿por qué es un tema que va y viene? Porque en determinados momentos históricos tuvo una gran importancia. Por ejemplo, en el primer gran endeudamiento argentino, se hizo bajo, en el gobierno de Rivadavia 1824-25, con un banco llamado Baring Brothers, que quebró hace unos 15 años atrás, se hizo bajo un sistema que llamó la enfiteusis, que viene del derecho romano, que era que el Estado Nacional ponía como garantía las tierras fiscales. ¿Está? Entonces, en ese momento era muy importante qué se hacía con las tierras fiscales. Cuando se venden bienes muy importantes dentro del ejido de la ciudad de Buenos Aires, eso en general representa mucho dinero, terrenos en Palermo, terrenos del ejército y demás, pero nunca representa una gran fuente para el tesoro. La realidad es que vuelve este tema cuando hay casos de corrupción. Es decir, bueno, se vendieron las tierras de tal lugar, se vendieron tierras de los ferrocarriles. Bueno, en esos casos este tema vuelve a tener importancia. Vuelve a tener importancia, por ejemplo, cuando introducimos la cuestión medioambiental, ¿sí? Cuando se determina que determinada porción del territorio pasa a ser parque nacional, por lo tanto, la explotación de ese territorio tiene muchas restricciones. Pero es un tema, repito, que va y que viene y que siempre lo nombro porque hay que tener cuidado, porque como todo, en algún momento se va a acabar esto, ¿no? Entonces, habría que tener una muy buena administración de esto. Por ejemplo, uno de los momentos donde se comienza a hablar nuevamente de este bien que tiene el Estado Nacional como parte de su patrimonio, es para los planes sociales de vivienda, ¿sí? Es una gran posibilidad frente a las tomas, a las cosas que vemos últimamente, que se haga algo con esas tierras. Se le diga a la gente, bueno, en vez de instalarte en la zona de Puerto Madero, etcétera, hay una posibilidad de tierras con servicios ya conectados, etcétera, para que puedan armar sus casas y demás. Ese tipo de planificación está pendiente en nuestro país. Escuché a la ministra nueva de Vivienda hablar del tema, esperemos que hagan algo, que se logre. Hubo un plan que es el Procrear, que ahora se reactiva, que intentó hacer lo mismo, pero ese plan, el problema con que se encontró es que es un plan ligado al sistema bancario, o sea, a los préstamos bancarios. Todo préstamo bancario requiere una hipoteca. Para que haya una hipoteca tiene que haber un trazado de un terreno, un agrimensor, servicio de luz, gas, etcétera, y muchas veces eso hay que hacerlo antes. ¿Por qué? Porque si no, no hay garantías. ¿Me comprenden? Esos detalles que siempre varios de los que trabajamos estos temas lo planteamos, no hemos tenido mucho eco. Escuché a la ministra que sí está hablando de eso, esperemos que suceda. Porque si no, es una pena. Tenemos la tierra, tenemos las posibilidades y digamos, uno de los principales déficits que tiene nuestro país, que es el de la vivienda, no encuentra solución y al contrario, va creciendo. Bien, ¿dudas hasta acá? Perdón, yo quería comentar algo. De hecho, el Sí. tema de la locación de venta de tierra, hubo un caso hace poco de que si pertenecía a Nación o a la ciudad de Buenos Aires, hay un terreno por la General Paz. Exacto. Y también me parece que respecto de la toma de tierras hace falta como previsibilidad también, ¿no? Porque cuando uno saca un crédito UVA, después se encuentra con la situación en la cual no lo puede pagar.
Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, eso forma parte de la planificación del Estado respecto casualmente de esto, ¿no? Y lo que usted planteaba de el caso de las tierras cercanas a General Paz no es más que un ejemplo de lo que estoy diciendo, en el sentido de que surge el tema cuando hay casos sospechosos, discusiones entre la nación y provincia, por qué le cedieron tierra a la nación a la ciudad de Buenos Aires, etc. Pasó con los ferrocarriles todo el tiempo. Bien, sigo entonces. Dice de la renta de correos. También es algo que a nivel de, digamos, del efecto sobre el tesoro, hoy es muy poco dinero, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es la renta de correos? Cuando uno manda cartas, paga una estampilla, etc. Ahora bien, ¿por qué esto está en la Constitución? Y tenemos que remontarnos a ese momento histórico, ¿no? En el hecho de que no había teléfono, no había, bueno, el correo era el medio de comunicación que unificaba a los países, en especial los países grandes. Fíjense que en Estados Unidos o en Inglaterra el correo es público. Después hay Federal Express, etcétera, pero hay un correo que es público para garantizar esa comunicación, etc. En algún momento esto tuvo algún grado de importancia. También surgen cuando hay casos de corrupción, hay una privatización en el correo que todavía, después de 30 años, están revisando, justicia, etc. Ahí me pregunta Rosalía, estamos hablando de la renta de correos del artículo 4 de la Constitución. ¿Bien? Ahora, me gustaría sí comentar algunas cuestiones muy importantes respecto de lo que significa el correo en otros lugares y que en algún momento significó para nosotros. El correo significó para nosotros una de las instituciones de ocupación territorial de la soberanía del país. O sea, eso que vimos en aquella definición de Max Weber, de Ollack, decir, bueno, la presencia en todo el límite territorial, ¿sí? ¿Qué hicieron los de la generación del 80? Instalaron destacamentos del ejército, ¿sí? Como una medida de defensa, instalaron escuelas, todas las mañanas izar la bandera y cantar un himno, o una oración, o algo así, a la tarde arrear esa bandera, ¿sí? Enseñarle a los hijos de los que estaban ahí, incluso muchos que venían desde el centro, de las ciudades principales como ejército. Otra de las tareas fue instalar estafetas postales. Cada pueblito tenía una estafeta postal que significó una banderita que significaba la presencia efectiva del Estado en ese territorio. Repito, si nos remontamos a esta época, 1800 y pico, no había bandera nacional. Esa bandera que Belgrano nos legó, lo que cantamos, etc., en realidad cada provincia tenía una bandera y era bastante más importante que la bandera nacional. Es el sistema educativo, estas ocupaciones, la que llevan la bandera a todos los rincones del país. ¿Me comprenden? Entonces, estafetas postales tuvieron, en primer lugar, esa función. Pero tuvieron una función más importante después, que fue la siguiente. Como no había un banco instalado en esos lugares, era y es una manera de hacer transferencias bancarias. Está a través de este sistema. Por supuesto, lo nuestro está muy deteriorado en este momento, pero hace 30, 40 años atrás, cuando yo estaba de mochilero, perdido en el medio de las montañas, empezaba a pedir prestado a todos los que estaban alrededor, hasta que todos estábamos mal, empezábamos a pedir un teléfono, decíamos, papá, mandame plata. Y esa plata iba, no a través del sistema bancario, porque no había banco, iba
a la estafeta postal de Bariloche de tal lugar, ¿me comprenden? Y la plata llegaba y comíamos. Bueno, esto hoy lo hace Western Union, lo hace Federal Express, lo hace, bueno, otras cosas. ¿Está? Elemento importante. Segundo elemento muy importante, dado que también no había un sistema bancario tan difundido, hoy mismo no está tan difundido. Si ustedes van al interior les va a costar encontrar bancos en todos lados. Entonces, ¿qué era lo que existía? Existía el ahorro postal. Ahorro postal. ¿Qué significaba ese ahorro postal? Significaba que las personas no iban, podían ir a un banco, pero si no iban a un banco, había una manera muy económica de ahorrar, que era, no había inflación, ojo, ¿sí? No había la inflación que tenemos ahora, compraban unas estampillas en la estafeta postal y lo iban poniendo en unas libretitas, ¿sí? Y después de un tiempo juntaba plata y se le pagaba un interés por eso. Era como un plazo fijo. Bueno, esto estaba tan difundido que los niños de los 70 recibíamos la visita de una persona que era como una especie de cartero que nos explicaba lo bueno que era ahorrar. Y el lema era: el ahorro es la base de la fortuna. Entonces nos daban esto, mi libretita de primer grado. Es una antes, cuando nos veíamos, se la daba para que la vieran. Esta libretita yo pensé que estaba perdida, mi madre la había guardado y cuando falleció la encontré, ¿no? Buscando. Ahí tenemos ahí ven las estampillas. Esas estampillas nos decía el cartero: si ustedes no compran figuritas y golosina, compren menos y lo otro lo van ahorrando acá. Bueno, la primera estafa a esos niños de mi generación fue que la inflación destrozó ese ahorro, ¿me comprenden? Porque no había interés que se pudiera pagar para pagar ese ahorro, ¿sí? Ahora bien, todos nos olvidamos de esta libretita. De hecho, yo no sabía que la tenía un par guardada y mis hermanos también. Nos decían: si ustedes ahorran ahora, cuando cuando tengan 18 años y vayan a la universidad, yo me imagino a Lisa Simpson ahorrando en el fondo, irán a una universidad y tendrán para comprarse los libros, etc. Este era un poco el sentido, ¿no? Ahora, una economía con tanta inflación esto no lo soporta, ¿me comprenden? Bueno, pasó el tiempo y el correo se privatiza. ¿Está bien? Entonces van los contadores que tenían que hacer los cálculos y dicen: bueno, deudas y acreencias del correo. Acreencias, tantos bienes inmuebles, estafetas postales, hacen la cuenta. Deudas. ¿Y qué apareció en las deudas? Las libretitas de los niños. Entonces se encontraron que había que devolver esa plata, porque alguien la había ahorrado. Entonces empiezan a aparecer publicaciones en los diarios: hasta tal día del año 1992, todos los niños estafados, ¿no? Decía así, pueden ir a retirar su plata. Nadie fue, yo no fui, ¿está? Porque digo, ¿qué voy a retirar? No voy a tener nada. Cuando veo los balances años después, la plata acumulada era de 10.000 millones de dólares. ¿Está claro? Es una cifra muy importante, ¿sí? O sea, un sistema al que nadie le prestó atención durante mucho tiempo había llegado a acumular deficitario, 10.000 millones de dólares. Entonces eso me hizo pensar que es algo que el día que no haya inflación debería reinstalarse de alguna manera. Digo más, cuando ustedes ven los sistemas contables de Centroamérica, México, Caribe, cuando ven las cuentas externas van a ver exportaciones de banana, exportaciones de café, tanto. Y el segundo rubro son las remesas postales que
el hijo que pudo viajar a Estados Unidos le manda a la familia todos los meses a través de Federal Express, Western Union, etc. Eso también es postal. Y son cifras impresionantes. ¿Por qué? Porque se dice que en el Caribe un hijo tiene que viajar a Estados Unidos, se lo prepara, se lo cuida, se lo entrena y se va y trabaja y trata de mandar la plata para sostener a la familia, que estudia, etc. Bueno, esto que para nosotros no es importante, es importante. ¿Me comprenden? Porque sería una buena manera de ahorrar. Sigo. En la clase media japonesa ahorra no a través de un sistema bancario tradicional, sino a través del sistema de cajas de ahorro. ¿Sí? Imagínense lo que son los japoneses, lo que juntan a través de este sistema. Obviamente, repito, no hay inflación. Me comentan que, lo leí en una revista de Relaciones Internacionales norteamericana, que cuando se produce el terremoto, tsunami de Fukushima, no sé si ustedes recuerdan que da contra una central nuclear, un gran problema en Japón, la reconstrucción tardó unos 2 años. Uno ve las fotos de lo que pasó y cómo está ahora y le da vergüenza de cómo nos cuesta hacer en la llanura una 100 metros de calle a nosotros, ¿no? Los tipos hacían autopista, etcétera. ¿Con qué se financió eso? Con el excedente del ahorro postal de los japoneses. Digo, para que pensemos que algo que lo pasamos por alto, decimos no existe, es un hecho, es algo que podría servir en el momento que no podamos reducir la inflación como un mecanismo de ahorro para los sectores populares, las personas que no pueden ir al banco, que no tienen cuenta, etc., o para los niños, y no estafarlo como nos pasó a nosotros. Bien, ¿sigo? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Dice, sigue renta de correos, ahora viene lo importante. Y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. O sea, los impuestos, los tributos que en forma general, esto significa para todo el país, y en forma equitativa, justa, imponga el Congreso General. ¿Sí? Este sí serían los tributos, serían lo que realmente está sosteniendo nuestro país y el resto de los países del mundo, ¿no? Nosotros a esto le agregamos las importaciones y exportaciones. Bien, hasta acá. Por último, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la nación y empresas de utilidad nacional. Esta última parte la vamos a ver en unas 5 reuniones adelante, ¿sí? Vamos a ver, lo importante para hoy es que los empréstitos, operaciones de crédito, son fuente para el Tesoro. Adelanto solamente, es una fuente muy feliz cuando entra todo junto y muy infeliz cuando hay que pagarla, como ya sabemos. O sea, debe ser manejado con excesiva prudencia, porque es una entrada muy grande de dinero de golpe. ¿Sí? Profe, Sí, mira, Juan Josefina. me quedó una Sí. duda. Entonces, ¿es fuente del Tesoro los ahorros de los ciudadanos o no? No, Ah, ok. no. No. O sea, porque me mezclé con la parte del correo. Exacto, no. Yo en ese caso lo que dice es la renta del correo. ¿Esto qué significa? Que si como producto de toda esa operatoria de llevar las cartas, generar ese funcionamiento como un banco, todo lo que sea utilidad y renta pasaría al Tesoro. ¿Se comprende? O sea, descontándole los gastos operativos, los camioncitos, el personal, papel, todo eso, le restás eso. Lo que se ganó va al, repito, hoy es despreciable eso, ¿está? Pero podría ser una fuente nada despreciable. ¿Está bien? La pregunta es buena porque
El ahorro tiene otra función, ¿sí? Supongamos, no sé si a ustedes les habrá pasado, ¿no? Pero pasa que de golpe las chicas cumplen 15 años y el tío o el abuelo te regala $1000, te regala $100, te regala... Bueno, cuando no hay inflación, no te regalan dólares, te regalan una cuenta en un banco con un interés. Te dicen, bueno, esto te va a dar a lo largo del tiempo. Para que el abuelo, el tío, compre los dólares, tiene que ir y comprarlo y presiona sobre la demanda. ¿Me comprende? No es bueno que un país ahorre en dólares. Es un poco el drama de este momento. Para nadie es bueno, pero lo hacemos porque también sabemos que todos quieren asegurarse, lo vamos a ver también. Entonces, hoy es mi día de promesa. Lo vamos a ver. Bien. El tema, repito, de los empréstitos. El empréstito es un arma de doble filo, porque así como entra plata, a las 24 hay que calcular todo lo que hay que devolver. O sea que en el momento te entran y después durante todos los días sucesivos por año tenés que estar pagándolo. ¿Está bien? Este es un concepto, repito, de doble filo. Bueno, con esto tenemos la cláusula del tesoro, las fuentes que alimentan esa gran bolsa de dinero que es el Tesoro Nacional. Ahora, esa fuente se alimenta hora a hora, día tras día. Y ahora con Internet, que uno puede pagar a cualquier hora, todo el tiempo está entrando dinero al Estado y saliendo dinero. Ese manejo dinámico es lo que podríamos denominar la finanza pública. La contracara dinámica de algo estático, que es el tesoro, son las finanzas públicas, que están en permanente movimiento. ¿Se comprende? No podemos decir hoy cuánto tenemos, muy difícil, porque mientras estamos haciendo la cuenta, sigue entrando y saliendo plata. ¿Me comprenden? Es un flujo, en realidad. Bien. ¿Dudas hasta acá? Porque visto este elemento, digamos, el tesoro, vamos a pasar a la otra. No, doctor. Alejandro, No, sí. tuve una demora hasta desmutear el micrófono. No, nada más un comentario que me parece Sí. que este artículo cuarto, que es muy interesante y vigente, ¿no? Pero que hay una parte que es la venta y locación de tierras, Sí. que está desactualizado probablemente porque en el momento de su escritura el Estado no tenía otro ingreso económico así como de la intermediación, digamos, o de la compraventa posible, que deshacerse de tierras, pero que después al aparecer empresas públicas que producen, que teóricamente están ahí para producir, ¿no? Una renta, qué sé yo, la fabricación de algún tipo de bien, o sí, básicamente pongámosle eso, ¿no? Por ejemplo, la fábrica de aviones en Córdoba o alguna cosa así, podría producir una renta para el Estado que no es de venta de tierras y no es ninguna de las otras que están ahí en el artículo cuarto. Exactamente. Bien. Sí, O sí, sea sí, que sí. caerían en ese inciso, digo yo, en ese punto. Caerían en ese punto. Caerían en ese punto. No está. ¿Dónde lo vamos a encontrar eso que usted plantea? Lo vamos a encontrar en la Ley de Administración Financiera, donde está precisado como reglamentado este artículo. Ahí sí vamos a encontrar el producido de las empresas nacionales, etc. Sabemos que en realidad, en general, es pérdida, ¿no? Lamentablemente. Pero es tal cual usted dice, la reglamentación la vamos a encontrar ahí. Eso. Perfecto. Está bien la aclaración, perfecto. Bien, sigo entonces. Ahora vamos a ir a la otra cláusula que es clave en esta materia, que es el 75, inciso 8 de la Constitución Nacional. Son 5 líneas, pero muy, muy significativas. Dicen mucho
en esas 5 líneas, y me interesa hoy, como una introducción a lo que vamos a llamar el tema presupuestario, analizarlo hoy, ¿sí? Primero, vamos al artículo 75 en forma general, se llama atribuciones del Congreso. Corresponde al Congreso. Acá tenemos la primera nota. Es el principio de legalidad. El presupuesto le corresponde aprobarlo al Congreso Nacional. Este es el principio. Y es una cláusula constitucional que podríamos decir que está en el origen de las constituciones del mundo, como las conocemos ahora, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque creo que se los dije, pero cuando uno va a ver cuáles fueron los primeros acuerdos de índole constitucional, son los acuerdos entre los monarcas y los nobles y parte de lo destacado del pueblo, los burgueses, digamos, que son los que tienen que poner la plata y que de alguna manera en algún punto dicen, bueno, si me vas a pedir un impuesto, consultame antes. No hay impuesto sin consulta, sin aprobación por parte de un congreso o algo que se parecía en ese momento a un congreso. Y esto tiene que ver con dos de las principales fuentes de las constituciones de los estados modernos, que tiene que ver con ¿qué? Con que los monarcas se querían reservar dos atribuciones principales. Una, hacer la guerra, y la otra, quiero utilizar la palabra apropiada, absorber recursos de la población. En un determinado momento histórico, las guerras eran muy frecuentes. Todo hombre que nacía sabía que iba a enfrentar una o dos guerras en su vida y que iba a ser una casualidad que no lo mataran en alguna, ¿sí? Esto provocó una creciente resistencia en las poblaciones, que no querían ir a la guerra, ¿sí? Y en las madres y en los padres que decían, ¿por qué tengo que entregar a los hijos? A eso se lo llamó el impuesto de sangre. Es decir, bueno, si me van a cobrar un impuesto de sangre, primero que me consulten, ¿sí? Por supuesto que esto no fue una conversación entre el rey y los nobles, fue una lucha civil, una guerra civil para imponerle condiciones a los protomonarcas, etc., ¿sí? Pero como para financiar una guerra había que cobrar impuestos, estas dos cuestiones, el impuesto de sangre y el impuesto económico, pasan a ser un problema, porque uno era causa de la otra, para los nobles, monarcas, etc. Entonces, después de varias guerras civiles, los grupos estratégicos comienzan a organizarse y a exigirle a los monarcas que previo a la declaración de guerra o al cobro de un impuesto que seguramente iba a ser para la próxima guerra, tuviera que haber una consulta, ¿sí? Este proceso se dio al mismo tiempo, sin la existencia de Internet, etcétera, en Inglaterra, en España, Inglaterra con los parlamentos, en España con las cortes, en Francia con los estados generales, en Italia con determinadas formas de deliberación y lo mismo en Alemania. O sea que fue un fenómeno de estructuración de consultas representativas. Obviamente quienes estaban representando eran los nobles, el clero y la burguesía, o sea, los que podían mover la aguja, los que tenían importancia en la decisión, ¿sí? Después esto se traslada a una representación más del tipo popular. ¿A partir de cuándo? De la Revolución Francesa, es donde hay un sector del pueblo que dice, bueno, nosotros también queremos estar representados ahí, y surge el tercer estado en Francia, el denominado tercer estado, que es la representación más popular,
que tampoco era tan popular, era la burguesía, que presionaba, que no tenían título de nobleza, ni eran del clero, que presionaban por entrar, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar en el origen, según muchos de los principales teóricos, como Charles Tilly, etcétera, el origen de los estados y la constitución en los estados modernos, la recaudación impositiva y el derecho a declarar la guerra. Y lo vamos a ver en nuestras constituciones. Ninguna constitución va a dejar de tener esos dos elementos. El principio de legalidad para eso. Por supuesto que esto llevó a otras cosas. Para poder cobrar bien los impuestos, los países comienzan a hacer, monarquías comienzan a hacer censos. ¿Para qué el censo? Decían, sí, para ver cuántos somos nada más. No, era para ver dónde vivía cada uno, cuánta plata más o menos tenía y cuánto se le podía cobrar. ¿Me comprenden? Este era un poco esos registros, esa ocupación territorial a través de burócratas que sabían leer y escribir y podían poner números y letras, generó una gran burocracia de registros que permitió que los estados modernos, los estados de ese momento, dieran un salto de calidad, y dijeran, no vamos a vivir del saqueo del vecino, sino que con lo nuestro podríamos recaudar en base a lo que se produce para armar los estados. Esto fue un elemento que aportó cierta civilización a la relación entre los países. ¿Está? ¿Por qué? Porque antes para comer había que saquear a los rusos o a los, no sé si vieron Vikings, ¿no? Por ejemplo, había que ver en el primavera a quién íbamos a robar. Ya una vez que empezamos a ver que hay algo más estructurado, saber dónde vive cada uno, cuánto puede aportar, cuántos litros de leche, cuántas vacas, etcétera, bueno, eso genera una burocracia estatal de letrados, nuestros queridos antecesores, que son los que van a estructurar los estados como los conocemos ahora. Entonces, este elemento presupuestario tuvo que ver con la recaudación y la autorización para gastar. Si el monarca gastaba muy por encima de las posibilidades, había quien le podía poner un freno, modestamente. Tampoco es que estaban reunidos en forma permanente, sino que se los convocaba cada tanto, cuando había alguna novedad. ¿Dudas hasta acá? ¿O comentarios? Por eso esta idea de corresponde al Congreso es lo más importante. Después dice el inciso, fijar anualmente. Acá tenemos un primer principio, digamos, de tipo presupuestario en Argentina. El presupuesto es anual. Podría ser, como en la Unión Europea, quinquenal, etc. Dice, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo. ¿Cuál es el tercer párrafo del inciso 2? Coparticipación. La distribución entre la Nación y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y entre estas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto. Será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. ¿Qué significa esto? Que los mismos principios de igualdad, solidaridad, equidad que vemos en la coparticipación, que no lo vimos todavía, pero que lo vamos a ver, se aplican en el presupuesto. Por eso me lo reservé para verlo próximamente. Bien, rápidamente. Entonces tenemos este otro punto. Es anual y está sujeta a pautas y principios. Segundo elemento. Dice, fijar anualmente el presupuesto general de gastos. O sea, cuando hablamos de presupuesto, se llama presupuesto porque suponemos que van a pasar determinadas cosas. O sea, que vamos a poder gastar en el futuro, en menos de un año, una cantidad de cosas. Dice de la Administración Nacional, ¿en base a qué? A un programa general de gobierno. Es la fundamentación de por qué voy a gastar ahí. Y eso lo vamos a ver seguidamente con
un elemento muy importante que tienen todos los presupuestos, que es el mensaje que año tras año envía el Poder Ejecutivo para decir qué hizo y qué va a hacer, y fundamental por qué va a gastar la plata que va a gastar. ¿Bien? Dice, y el plan de inversiones públicas. ¿Qué es lo que vamos a construir a lo largo de ese año, que también va a dar fundamento a si se aprueba o no ese plan de obras? ¿Por qué está separado el plan general del plan de obras? Porque el plan general son directrices, líneas, cada vez más nebulosas, permítanmelo decir, pero la obra pública es algo que es mensurable. Son tantos puentes, tantos kilómetros, tantos diques, etc. Y son en general plurianuales. Si nosotros empezamos a hacer un dique hoy, difícilmente lo terminamos antes de 3, 4 años. Entonces, hay que ver cuánto se va a gastar en este año y cuánto se va a continuar en los años que vienen. ¿Bien? Dice, por último, aprobar o desechar la cuenta de inversión. Este último punto significa el elemento de control. Le corresponde al Congreso aprobar todo lo que dijimos, pero posteriormente, una vez que se ejecutó todo, que terminó el año, etc., debe revisar las cuentas, aprobarla o desecharla. Este sería un poco el conjunto de notas que vamos a ver en este corto inciso, pero muy significativo. Principio de legalidad, le corresponde al Congreso, es anual, conforme a una serie de principios, que son los que vamos a ver. Dice, perdón, me comí algo, dice el presupuesto general de gastos, cuánto vamos a gastar, y el cálculo de recursos. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué es el cálculo de recursos? Se van a tomar todo el sistema fijado en el artículo 4 que va a alimentar al Tesoro y se van a ver cada una de las fuentes. ¿Cuánto vamos a recaudar por retenciones? Y derechos de importación y exportación. ¿Cuánto esperamos recaudar por renta de las empresas públicas del correo? ¿Cuánto por venta de bienes de propiedad del Estado? ¿Cuánto por impuestos nacionales? ¿Sí? ¿Qué impuestos? IVA, ganancias, se va haciendo toda una lista y por cada uno se calcula cuánto se espera recaudar. ¿Sí? Todo eso nos va a dar una cifra, que es muy importante. ¿Por qué? Porque esa cifra va a ser lo que nos va a dar la pauta de cuánto vamos a gastar. Vamos a ser claros. Si yo espero recaudar, el Estado Nacional, espera recaudar 2 billones de pesos y después pongo en el gasto que voy a gastar 3 billones de pesos, en realidad estamos en presencia de un presupuesto desequilibrado, deficitario, pero muy desequilibrado. Por lo tanto, ese presupuesto no va a tener una causa lógica, no va a estar explicado lógicamente. Es un presupuesto que está mal hecho, ¿sí? Entonces, en todo presupuesto nos vamos a encontrar con 2 grandes partes, ¿sí? Que ahora estamos y 27. Una primera parte, vamos a llamar, si tuviéramos que hacer un presupuesto sencillo y rápido, es ¿cuánto espero recaudar? 2 billones. ¿Cuánto espero gastar? 2,1 billón. ¿Sí? Me faltan ese 0,1. Tercer artículo, autorización para endeudarse en ese parte para equilibrar el presupuesto. Esto sería un presupuesto ideal. ¿Me comprenden? Entonces vamos a tener esos 3 elementos siempre infaltables.
¿Por qué les quiero explicar esto de esta manera? Porque el presupuesto es una ley enloquecedora, ¿sí? Cuando ustedes ven, y si lo vieran físicamente, más o menos mide 1,5 metros de papeles. Imposible abordarlo, ¿me comprenden? Lo importante es ver qué hay en ese 1,5 metros de papeles. Nos vamos a encontrar con algunos elementos muy importantes. El primero es un mensaje del Poder Ejecutivo que dice es el Programa General de Gobierno y el Plan de Inversiones. ¿Sí? Tenemos un primer documento que va a tener estos elementos, que es un texto, prosa, poesía puede haber también, pero básicamente es prosa. Vamos a tener en ese mensaje un subtítulo muy importante, que es el plan monetario que va a tener el gobierno para el año que viene. Ese plan monetario lo va a hacer a propuesta de los bancos, el Banco Central. Voy rápido, díganme, porque creo que estoy yendo a mucha velocidad. ¿Dudas? Bien. En ese plan monetario, en ese mensaje, nos vamos a encontrar con los supuestos macroeconómicos. ¿Qué son los supuestos macroeconómicos? Son cuánto es la inflación esperada, cuánto esperamos que vaya a valer el dólar promedio durante el año y cuánto a fin de año. De cuánta es la base monetaria que va a haber a disposición de plata en el bolsillo del público. ¿Cuánto va a ser el endeudamiento? ¿Sí? ¿Cuánta va a ser la necesidad de dólares a lo largo del año? Todos esos elementos van a configurar el esquema macroeconómico esperado. ¿Sí? A veces da risa, otras veces dan ganas de llorar y otras veces está bien hecho. Esta es un poco la gran desgracia que estamos teniendo en los últimos tiempos. Pero eso va a ser tan importante porque va a explicar si los presupuestos de recaudación y de gastos son lógicos o no. ¿Está bien? Entonces, este es un poco el esquema general que vamos a tener. Después vamos a tener los 3 artículos que les comento. Cuánto se va a recaudar, cuánto se va a gastar y en cuánto se va a autorizar el endeudamiento. Y con esto tenemos un presupuesto modelo, un presupuesto como puede ser cualquier presupuesto en todo el mundo. ¿Por qué son tantos papeles? Bueno, son tantos papeles porque después de ese texto legal, porque no debemos olvidar que si bien del presupuesto solo hablan los economistas, en realidad el presupuesto es una ley. ¿Sí? Y como toda ley tiene fundamentos a través de este mensaje en la prosa, tienen artículos, artículo 1, artículo 2, artículo 3, y después tienen los anexos. ¿Qué vamos a encontrarnos en los anexos? Exactamente el territorio de los economistas, los expertos en administración, los expertos en políticas públicas. Vamos a encontrar Ministerio A, Ministerio B, todos los 20, no sé cuántos ministerios hay, cuánto le va a tocar a cada uno, ¿sí? Y después, dentro de cada ministerio, cada secretaría, subsecretaría, dirección, jefatura, ¿sí? Cuánto le va a tocar. Y después vamos a encontrar programas, proyectos. Al programa del hambre cero, tanto. Al programa de Aguache, tanto, etcétera, etcétera. El programa de vacunación del COVID-19, tanto, para salud, ¿me comprenden? Vamos a encontrar programa por programa cuánto va a gastar, ¿sí? Cuánto va a estar autorizado a gastar si, solo si, se recauda lo que pensábamos recaudar. ¿Está? Entonces tenemos... lo que busco es que en el medio de todo ese ruido veamos cuál es la lógica.
¿sí? Cómo se estructura ese presupuesto. Después lo demás es muy engorroso. Meterse adentro, uno se entusiasma, empieza a mirar la página por internet, etcétera, y se pierden, porque son muchos números. Hay que estar muy entrenado para ver qué significa cada una de esas cosas. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. Quiero ver si me queda alguna cosa de la parte general, ¿no? Bien. Vayamos entonces a esta cuestión del presupuesto, ¿no? Ya nos metemos más de lleno a eso un ratito más, no mucho más. De alguna forma, los presupuestos pasan a ser algo muy importante para los países, ¿sí? Muy importante. Como son una estructura jurídica muy compleja, nos vamos a tratar de ayudar con algunos elementos de administración y de economía para poder comprenderlo un poco mejor. Pero no debemos perder nunca de vista que forma parte de una ley, de nuestro tema, y que es una ley constitucional. La particularidad de esta ley es que es una ley que dura un año. Ya ahí tenemos un elemento que difiere del resto de las leyes, que son generales y solo caen por una derogación, ¿sí? Otra particularidad de este tipo de ley es que la ley autoriza gastos, pero después esos gastos deben ser ejecutados con ayuda de otras leyes, que son generales, que son orgánicas. La ley orgánica que va a regir el presupuesto es la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, que ya pediría que se la bajen. Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control. ¿Bien? Porque vamos a ir viendo cómo funciona esa ley. Y la otra es la vieja y conocida Ley de Procedimientos Administrativos que ustedes habrán visto en Derecho Administrativo. Esa ley se va a aplicar para todo lo que sean los gastos del Estado. Cuando son gastos muy particulares, como por ejemplo la obra pública, va a haber una ley de obra pública que va a decir cómo gastar ese dinero. ¿Me comprenden? Va a haber decretos de compras, etcétera, que va a decir cómo se debe gastar el dinero. Cada peso que entra por el Estado y que se va debe seguir esas reglas, y si no sigue esas reglas sería algo ilegal. Está corrupción, investigación sumaria, problemas administrativos o problemas penales, o los dos. Entonces tenemos una ley muy rara, muy compleja, que no sé si ahora se dice, pero se la llama la ley de leyes, de una manera quizá exagerada, pero que esa ley de leyes dura un año, un problema. Y después que para poder llevarla adelante requiere de un conjunto de leyes orgánicas, ¿sí? La ley de administración financiera, la ley de el reglamento de compras y contrataciones, ley de obra pública, y todas con la ley de procedimiento administrativo, que ya de por sí es un tema. Entonces, este es un poco cómo funciona esta ley. La otra particularidad es que, como les decía, presupone que van a suceder cosas. ¿En base a qué lo presupone? Bueno, lo presupone, por ejemplo, en base a cuestiones históricas. Históricamente recaudamos tanto, deberíamos recaudar el año que viene parecido, un poco más, un poco menos, de acuerdo si el país crece o no crece. Otro elemento importante del mensaje. ¿Cuál es el crecimiento esperado? Si ustedes ven el presupuesto que se acaba de enviar el 15, el lunes, el presupuesto dice que en el año 2021 se espera crecer
5,5% del PBI. Esto significa que se esperaría recaudar más y esa recaudación debería estar en línea con esa esperanza, ¿sí? Pero podemos recaudar más. Eso sería muy lindo, crecer más, sería hermoso, ¿sí? Pero podríamos recaudar menos. No hay nada lineal acá, no hay nada lineal. Entonces, el otro elemento que va a ayudar a quienes tengan que trabajar con ese presupuesto es los conocimientos económicos, ¿sí? ¿Cómo es que se puede ir leyendo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Maximiliano quería decir algo? ¿Emiliano quería decir algo? No, bueno. No, bueno. Entonces, perdón, un segundo, porque lo veo ahí. Segundo. Bien. Ahí lo cerró. Bien, entonces tenemos, por un lado, esta cuestión del conocimiento de los expertos en economía, macroeconomía, en recaudación, política fiscal, que van a decir y van a asesorar a ver si esto es posible que se lleve adelante o no. Y por otro lado, lo histórico. Es decir, bueno, sería lógico que si venimos con esta trayectoria pase esto otro. Muchas veces lo histórico tiene mucho peso. ¿Por qué? Un poco por lo que vimos la semana pasada o la vez pasada. Nadie quiere tener menos de lo que tuvo. Entonces eso genera resistencia. Ya la generan las gobernaciones, en las oficinas públicas también. No quiero tener menos de lo que me dieron el año pasado. Pero no lo gastaste, no importa, no me lo saquen. Está un poco, estas cuestiones históricas muchas veces pesan demasiado en este tema. Y después vamos a tener otra característica de los presupuestos. Los presupuestos, así como tienen un elemento jurídico, que para nosotros es muy importante, un elemento económico, que es muy importante, es también un instrumento político. No debemos olvidar esto. ¿Por qué? Porque el presupuesto, al ir al Congreso y al expresar el programa general de gobierno, en el Congreso nos vamos a encontrar con la pluralidad de partidos que tienen opiniones sobre esto divergentes, ¿sí? Entonces van a influir sobre qué va a salir en ese presupuesto para votarlo. Y van a condicionar sus votos a múltiples cuestiones. Una de las cuestiones podría ser por qué no pasa una calle asfaltada por el barrio tanto, de la provincia tanto, que no tiene. Pero no es lógico suspender un puente por una calle. Bueno, pero yo necesito el puente porque se lo prometí a mis electores. Y ahí no es que está totalmente mal. Puede tener cierta irracionalidad técnica, pero la racionalidad política existe. Y existe acá y existe en todos los países del mundo. Entonces, no tenerla en cuenta es un grave error de los diversos gobernantes. Porque cuando llega, se lo destrozan en el Congreso, ¿me comprende? Porque todos necesitan. Y acá va más allá de los partidos políticos. Muchas veces los partidos políticos son disciplinados y votan todos iguales internamente. Pero a veces pesa más que quiero ir a la reelección, pesa más que soy de tal provincia y quiero que la provincia no me la perjudiquen, por más que sea mi partido o el partido oficialista. Entonces empiezan a funcionar racionalidades que no son las estrictamente económicas, técnicas, etc. Esto es lo que no pueden entender los economistas, por ejemplo, ¿no? Es irracional. Bueno, es irracional desde la economía, pero no es irracional desde el beneficio de los vecinos de tal senador. ¿Me comprenden? Y pelearse contra esto es inútil. Esto es lo que quiero también comentarlo. Hay que prever que esas cosas van a suceder. Bien, ¿dudas hasta acá? Por otro lado, otro elemento importante
presupuestos es que es un instrumento de control por antonomasia, ¿no? ¿Por qué es un instrumento de control? Porque es un documento que va circulando a lo largo de todo el año y de la mitad del año en que es diseñado. Claramente estamos en un año totalmente raro, ¿no? Irregular, etcétera, pero ¿qué sucede en la mayoría de los años? En el mes de abril ya el Ministerio de Economía le pregunta a cada ministerio cómo están con el presupuesto y qué planean hacer el año que viene. Entonces, los ministerios empiezan a pedir el doble de lo que necesitan. Bueno, hay una cantidad de juegos ahí de información, de decir, bueno, pienso hacer tengo grandes planes, digamos. Entonces, piden más plata. Eso se recibe en el mes de mayo, se empieza a revisar, se ve lo que está redundante y se empieza a hacer las cuentas de lo que se puede recaudar el año que viene. Y se le comunican, miren, la verdad que lo que ustedes me están diciendo es hermoso, pero significaría recaudar el 25% más real de lo que recaudan. No va a suceder. Entonces, ciñanse a tal monto, y le da un monto realista, un poco más realista, le dice, planifiquen de acuerdo a esto. Entonces ahí empiezan todo, bueno, es un proceso que llega, y lo vamos a explicar la semana que viene, llega hasta el 15 de septiembre, el lunes pasado, en el cual es la fecha tope para que el Poder Ejecutivo se lo envíe al Congreso. Desde el momento en que se empezó a charlar en marzo, esa información está sujeta a controles mutuos. Por un lado, a los ministerios frente al Ministerio de Economía y del Ministerio de Economía frente a los diferentes ministerios. Una vez que se publica, como sucedió el 15 de septiembre, el otro día, los medios de comunicación, los partidos políticos, los expertos de las fundaciones, CIPEC, Fundación Capital, etcétera, empiezan a discutir sobre ese documento. Y dicen, es irreal, es un dibujo, está perfecto, es una gran esperanza para la patria. Bueno, empiezan las opiniones y cada día que pasa se va analizando mejor si lo que dice el proyecto es lo que dicen los números. Por eso es donde mueren las palabras. Vamos a construir tantos millones de viviendas. Bueno, resulta que el presupuesto te está dando que podés construir 50.000 viviendas, no 5 millones. ¿Me comprenden? Entonces empieza a ponerse y a expresarse en números las promesas. Por eso digo que es donde mueren las palabras. Y todo esto se va controlando, lo van controlando los ciudadanos que les interesa, ustedes que próximamente van a ser expertos en esto, van a ir controlando lo que se va diciendo. Una vez que pasa por el Congreso, en la votación se generan múltiples espacios de control, de discusión. Pasa al Senado lo mismo, se aprueba. Una vez que se aprueba empieza el gasto. Y el gasto también se controla por muchas vías. Entonces, es un documento que permanentemente está al escrutinio público, especializado, ciudadanos, fundaciones, políticos, Congreso y órganos de control. Por eso es un gran instrumento de control y es tan importante cumplir con este instrumento, que es lo que muchas veces no sucede. Bien, ¿dudas hasta acá? Por último, para terminar e irnos felices al fin de semana, muchas veces lo que va sucediendo es que el instrumento tiene particularidades, es un presupuesto muy ajustado, ¿sí? Es un presupuesto donde, dado que se espera recaudar menos, que hay una crisis económica, etcétera, todo lo que tiene a disposición los diferentes ministerios no les permite generar nuevas políticas públicas, ¿sí? Y estamos frente a un
presupuesto inflexible, ¿sí? Un presupuesto donde tienen que hacer eso y no hay mucho margen para nada. Si tuviéramos que pensar un presupuesto muy controlado, deberíamos pensar en el presupuesto de la Rúa en el año 2000, en el presupuesto de Macri antes de irse, ¿no? Un presupuesto que buscaba cerrar en cero el déficit, ¿sí? O sea, cada vez menos posibilidad de hacer políticas públicas. Después tenemos presupuestos que son más flexibles, o sea, se espera recaudar bien y los gastos están controlados, con lo cual es posible que los diferentes ministerios a lo largo del año planeen cosas. Ahí tenemos un presupuesto flexible. ¿Me comprenden? Un presupuesto flexible son los del primer momento Kirchner-Labaña, ¿no? Donde se planteaban cosas y se recaudaba mes a mes más de lo esperado. Entonces eso daba la posibilidad de generar políticas públicas nuevas. Excepcional ha sido en nuestro país esta situación en los últimos tiempos. Bueno, con esto vamos a terminar y